Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera edición del recién estrenado ciclo propio Vidas Maestras, que puso en marcha a finales de 2016 el Vicedecanato de Actividades Culturales e Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras que represento. Con este nuevo formato hemos querido homenajear a los maestros y maestras de nuestro centro en la última etapa de su carrera académica, mediante la realización de una entrevista coordinada por profesores del departamento donde imparta o haya impartido regularmente su docencia, en aras de retratar el trabajo de toda una vida intelectual. La entrevista grabada y editada por la facultad, archivada en los fondos de la biblioteca y puesta a disposición del público general en nuestro canal propio de YouTube. Nuestro objetivo es claro: dar cuenta de la vida y del magisterio de nuestros más destacados profesores y profesoras, para mostrarles nuestro agradecimiento y retribuirles con el reconocimiento que merecen, como sucede hoy con Antonio Sánchez Triguero. No me voy a extender mucho en esta presentación. Lo importante es que tomen la palabra los protagonistas del acto: el director del Departamento de Lingüística General y de Teoría de la Literatura, el doctor Antonio Chicharro Chamorro, el profesor José Manuel Ruiz y el doctor Sánchez Triguero, que nos acompañan hoy en la mesa. Pero no me resisto a no hablar en un momento tan especial como el de hoy, además de como vicedecana, como colega y exalumna del profesor Trigueros. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, veo su figura, sin duda, como la de un auténtico maestro emancipado, ese del que hablaba Rancière en El maestro ignorante, aquel que consigue que un estudiante se conozca y piense por sí mismo, adivine, reflexione sobre sus capacidades, desarrolle una actitud crítica y aprenda a ser igual en una sociedad desigual. El profesor Triguero, en sus lecciones de teoría de la literatura, lo recuerdo perfectamente, aunque hayan pasado ya más de 20 años, desde que empecé a estudiar filología hispánica, sabía moverse en el difícil equilibrio entre la información cabal, el conocimiento vertebral y la emancipación, haciendo gala en cada clase de una inteligente combinación de metodología docente y de acervo investigador. No se conformaba con la mera comunicación de datos, sino que nos transmitía su entusiasmo y su pasión por el teatro, al tiempo que nos enseñaba contenidos formativos que permitían desarrollar nuestra capacidad analítica y crítica e incentivar una sensibilidad otra hacia el teatro, hacia el arte, hacia la belleza. Con el horizonte de su recuerdo como docente y después de 15 años de practicar la enseñanza como profesora, me di cuenta de que el docente debe, como aquel ángel bifaz de Paul Klee, rescatado por Walter Benjamin en su lúcido ensayo sobre la historia, mirar hacia el futuro sin dejar de mirar hacia el pasado, con su lado espléndido, pero también catastrófico. Y eso hacía el profesor Trigueros: proporcionarnos anclajes sólidos, conocimientos transversales y emancipadores tan necesarios, yo diría que incluso urgentes, en el contexto tecnológico y socioeconómico en que nos desenvolvemos desde la postrimería de los años 90, cuando el estudiantado debe adquirir no solo un rosario infinito de competencias, sí, sino una base firme, para mí esto es lo más importante, un armazón inquebrantable sobre el que más tarde depositar cuanta información se estime interesante o valiosa, sin caer en el desbordamiento cognitivo o en la banalización de la cultura. Porque pasamos la mayor parte de nuestra vida en las aulas y los sistemas de enseñanza condicionan nuestra percepción de la realidad, razón por la cual la función educativa es capital en una sociedad que habría de exigir al docente el mismo grado de compromiso y de responsabilidad que ha tenido siempre el maestro Antonio Sánchez Triguero, así como ha desplegado una independencia intelectual, autonomía profesional y capacidad emancipadora incontestables. Yo lo tengo claro: hoy necesitamos más que nunca vidas maestras, necesitamos más Sánchez Triguero. Y sin más dilaciones, pues le cedo con muchísimo gusto la palabra a los entrevistadores, en primer lugar al doctor Antonio Chicharro Chamorro. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer al decanato que aceptara la solicitud que el departamento hizo en su día de participar en este ciclo
porque en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura tenemos varios maestros. Desde luego el primero de ellos es Antonio Sánchez Trigueros, catedrático emérito y profesor nuestro con una vida académica de más de 50 años y que acaba de impartir esta mañana sus 2 horas de clase. Con eso ya doy un dato objetivo de con quién vamos a mantener esta mañana una entrevista. Voy a leer una breve presentación de una biobibliografía aproximadamente, para que muchos de los jóvenes alumnos que aquí se encuentran tengan datos que probablemente no hayan podido conseguir todavía. Después intervendrá el profesor José Manuel Ruiz y ya empezaremos pues la entrevista propiamente dicha. Antonio Sánchez Trigueros nació en 1943 en el seno de una familia del mundo de las letras y de la enseñanza en Málaga. En este sentido, sobresale la figura de su abuelo, el poeta José Sánchez Rodríguez, muy vinculado por razón de poesía y amistad a Juan Ramón Jiménez y Francisco Villaespesa. A estos poetas les dedicará Sánchez Trigueros su atención crítica por sugerencia del profesor Emilio Orozco Díaz, su maestro, otro de los grandes maestros de nuestra universidad y de nuestra facultad en particular. Con temprana formación lectora, en la que mucho tuvo que ver el poeta y profesor Enrique Molina Campos, llega en octubre de 1961 a nuestra facultad para estudiar filología románica. Durante los cursos de la licenciatura y como colegial del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, desarrolló una intensa actividad literaria y teatral. En 1966, una vez concluidos sus estudios de licenciatura, orienta sus pasos a la docencia e investigación universitarias. Así, en 1967, bajo la dirección de Emilio Orozco Díaz, presenta su memoria de licenciatura titulada José Sánchez Rodríguez, un poeta malagueño en sus relaciones con la literatura del momento. Y en 1973, justo el año en que fui su alumno, también bajo la dirección del citado profesor, defiende su tesis doctoral sobre el modernismo en la poesía andaluza, la obra del malagueño José Sánchez Rodríguez y los comienzos de Juan Ramón Jiménez y Francisco Villaespesa. Posteriormente gana la plaza de profesor adjunto de Gramática General y Crítica Literaria. Su docencia queda vinculada desde entonces con las disciplinas que en 1984 habrían de conformar el área de conocimiento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Como coordinador de esta área, se integra en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura, del que ha formado parte como profesor titular, catedrático de universidad y en la actualidad catedrático emérito. Su labor de coordinación y dirección se ha concretado en la institucionalización de estudios del área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en nuestra universidad. Concretamente, en la creación de la licenciatura de segundo grado, con el nombre del área, en la creación del programa de doctorado, Teoría de la Literatura y del Arte y Literatura Comparada, por supuesto también en la creación del grado en Literaturas Comparadas y de un máster de estudios escénicos, más el máster oficial universitario de estudios literarios y teatrales. En la gestión universitaria, Sánchez Trigueros ha tenido numerosas responsabilidades, tales como las de vicedecano de esta facultad, director de extensión universitaria, director del departamento, entre otras que no voy a nombrar. Además, de 1983 a 1988
Fue director académico de la Universidad de Verano Antonio Machado de Baeza, cursos internacionales de la Universidad de Granada. Y entre 2001 y 2005 fue vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Dirigió desde 1983 a 1998 el Festival Internacional de Teatro de Granada, un festival que nació con voluntad de situarse en la experimentación y vanguardia teatrales, primando los elementos visuales sobre los verbales. Fue miembro fundador en 1999 de la Fundación Francisco Ayala, en la que actuaría además como secretario hasta 2005. En la actualidad es miembro de su comisión asesora. El 18 de abril de 1994, y junto con los escritores Elena Martín Vivaldi, Francisco Izquierdo, Rafael Guillén, Manuel Villarraso, Antonio Carvajal y Luis García Montero, que se habían constituido en comisión gestora, firma un escrito al que se adjunta un proyecto de estatutos y un informe de justificación elaborado por él mismo con el título Las letras en Granada, síntesis histórica, en el que se solicita a la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia, la creación de la Academia de Buenas Letras de Granada, solicitud que finalmente surte efecto en 2001. En 2002 fue elegido académico de número. Su discurso de ingreso, algunas consideraciones sobre la consolidación crítica del concepto idealista de literatura, que leyó en 2003. Ha sido presidente de dicha academia entre 2008 y 2012 y hoy es presidente de honor de la misma. Su investigación se ha desarrollado sobre los dominios de la literatura española, el teatro y la escena y la teoría de la literatura. En el primero de ellos se ha ocupado en particular de la literatura de fin de siglo, estudios y ediciones de poesía modernista en Andalucía, de los que fue pionero, también sobre revistas de ese momento, epistolarios, etc. Además, también se ha ocupado en esta línea de la literatura y el teatro en Granada, más en concreto de Federico García Lorca y de manera muy sobresaliente sobre Francisco Ayala, entre otros numerosos autores granadinos. A este dominio pertenecen sus libros Francisco Villaespesa y su primera obra poética, de 1974, cartas de Juan Ramón Jiménez al poeta malagueño José Sánchez Rodríguez, relaciones literarias entre dos jóvenes poetas, también de ese año, entre otros que podría nombrar. Por lo que respecta al dominio del teatro y la escena, cabe señalar su línea de investigación sobre aspectos teóricos y aplicados del teatro, poética del silencio, escena y recepción, en la que se inscribe su libro Teatro y escena, la poética del silencio y otros ensayos, de 2008. Además de una serie de estudios sobre la obra teatral de Federico García Lorca a través de su proyección escénica. En cuanto al tercer dominio, el de la teoría de la literatura, sobresalen sus estudios sobre la historicidad del concepto de literatura y el sujeto literario, al que pertenece su libro El sujeto literario y otros ensayos críticos. También sobresale su trabajo sobre historia e historicidad de la teoría de la literatura que nutre el libro Sociología de la literatura, en el que colaboramos profesores del área y que él dirigió en el año 1996. Además, también tiene una línea de investigación sobre aspectos discursivos e institucionales de la literatura y su teoría. Por su parte, el libro La pluma en el dintel, de 2008, con prólogo del hechizado, que es un heterónimo creado por él mismo, viene a ser el mosaico verbal de una vida de estudio hecho con las teselas de trabajos breves. La estructuración del libro, que incluye textos de teoría y crítica, de modernismo y modernistas, de literatura andaluza y granadina,
de poesía, intermedio musical, de narrativa, de teatro, de centenarios y encuentros, de honores y academia y de recuerdos, revela la amplitud de intereses de nuestro profesor, revela sus dominios de estudio y líneas particulares de su investigación. Una original voz que debe considerarse de Antonio Sánchez Trigueros, en la que se desarrolla, es la creación e invención que fluye por lo que llama los artefactos de su labor crítica y por las epifenodias o cantos de la manifestación. En este caso, el escritor elabora sus argumentaciones críticas, valoraciones razonadas y explicaciones de fenómenos literarios y teatrales con ocasión de presentaciones y otras intervenciones públicas en una estructura de ficcionalización, tal como demuestran los textos recogidos en su libro que se presentó el lunes pasado, Epifenodias para la poesía y el teatro. Los resultados de esa experiencia creadora son consecuencia de la alianza entre su capacidad de invención literaria y el saber de la literatura y el teatro. Esta voz habría de corporeizarse verbalmente en el heterónimo El Hechizado, que habría de ligar así su vida de papel a la vida real del profesor, lo que explica que una sección que mantuvo durante varios años en el suplemento de Artes y Letras de Ideal se llamara El Palco del Hechizado. Precisamente los artículos entonces allí publicados los recogería en su libro titulado Los libros y los días, El Palco del Hechizado, de 2005. Y más recientemente, El Hechizado se ha impuesto al propio creador y firma un libro con su propio nombre, El Hechizado, del que el profesor Sánchez Trigueros es su prologuista, en definitiva, su crítico propiamente dicho. Hace la selección y le hace la edición, y que se titula Vaguerías y que acaba de ser impreso. Con esto termino esta presentación. Ha sido distinguido con la medalla al mérito, la medalla de oro al mérito por la ciudad de Granada, también con el Pozo de Plata del Patronato García Lorca de la Diputación de Granada. Es presidente de honor de la Asociación Andaluza de Semiótica y, como ya he dicho antes, presidente de honor de la Academia de Buenas Letras de Granada. En definitiva, un maestro. Bueno, yo quisiera comenzar mis intervenciones antes de que tome la palabra mi otro entrevistador. Estoy entre jóvenes, jóvenes porque el profesor Chicharro es mucho más joven que yo y el más veterano ahora en nuestro ámbito, y José Manuel, que es el más joven de los profesores también de nuestro ámbito, y la jovencísima decana, a quien le agradezco muchísimo esa semblanza que ha hecho. Fue una magnífica alumna, inolvidable alumna, porque esa pasión que ella me atribuye, la verdad es que ella ya la traía y es un personaje, en fin, me acuerdo de las clases de teatro, por ejemplo, ¿no?, que no lo tomamos tan en serio y tan activamente vivas, ¿no? Y bueno, y los dos que van a interrogarme lo que ha hecho el profesor Chicharro, en fin, se lo agradezco muchísimo. Él me conoce muy bien y él ha seguido mi trayectoria pues desde que nos conocimos, cuando era también muy jovencito. Y sencillamente decir, antes de que empiece con sus preguntas el profesor don José Manuel Ruiz, que yo he tenido mucha suerte. Eso lo digo desde el principio. Mucha suerte por la familia en la que nací, mucha suerte por la familia que he formado, mucha suerte por los por los alumnos que me han tocado, ¿no? Y no es que todos hayan sido maravillosos, pero he tenido un núcleo importante de alumnos, de esos alumnos que son
a los que tiran de uno, ¿no? Que le crean esa situación de crecerse, ¿no? Y que en buena parte pues son los alumnos a los que les damos las clases, ¿no? Cuando tenemos, como yo llegué a tener en algún momento, pues más de 100 alumnos en alguna clase, pues a los 100 alumnos no se les puede dar clases, se les da a un grupo que tú les ves en la cara, porque a mí me ha gustado siempre mirar a los alumnos y mirarlos a la cara, no dar clases mirando al techo o con los ojos cerrados como dirigía Caraña, sino mirarlos a la cara y cuando ves que la cosa prende, que la cosa, pues, en fin, les interesa, es cuando uno se crece y realmente acaba uno dándole las clases a esos muy buenos alumnos que me han acompañado en estos ya pues más de 50 años, ¿no?, de enseñanza en esta universidad. Y dicho esto, el profesor José Manuel Ruiz tiene... Sí. Quizá. Y este también. Para no robar tiempo a la parte más importante del acto, que son las intervenciones de Antonio, yo solo quiero referirme a modo de introducción a las 3 lecciones que como maestro Antonio Sánchez Trigueros a mí me ha impartido, que creo más importantes y que me parece que pueden ser muy útiles para las humanidades hoy. Una es de carácter intelectual, otra de carácter docente y otra de carácter personal. La lección intelectual que yo he aprendido de Antonio, he aprendido muchas, por eso he seleccionado 3 que considero relevantes o que pueden aportar luz, como digo, a las humanidades de hoy. La intelectual es la reivindicación del ensayo como forma de escritura y conocimiento en el ámbito de la universidad. El ensayo, como su nombre indica, esa indagación a través de la escritura y que recurre con libertad a cualquier tipo de recurso de carácter genérico o retórico y que no tiene miedo, precisamente no tiene miedo de la academia o de determinadas convenciones académicas de indagar libremente en su objeto, creo que es algo que tenemos que reivindicar en las humanidades hoy y que Antonio Sánchez Trigueros ha cultivado y que se puede cultivar al margen de otro tipo de producción académica más sujeta a determinadas leyes o convenciones. Lo digo porque, por lo menos en mi impresión personal, vivimos últimamente un poco amedrentados por la necesidad de publicar en revistas de impacto. El otro día yo presenté un artículo a una de esas revistas, al Peer Review, que yo creía que era una forma de ver el fútbol de pago, pero es una revisión que se hace anónima por pares, que está muy bien que se haga porque garantiza la calidad, y en la introducción, ese corrector anónimo me indicó que la introducción no tenía el estilo apropiado y que tenía que cambiarla, pero no me decía en qué exactamente. Yo consulté con colegas de confianza, porque no tenía ningún inconveniente en realizar cambios en el artículo, y al final la única conclusión posible a la que llegamos es que tenía un levísimo vuelo retórico, que no era esa prosa un tanto amazacotada que a veces te exige. Entonces, esa reivindicación de la escritura como libertad y que no es incompatible con otro tipo de producciones y que deberíamos cultivar más, aunque no tenga una repercusión inmediata en un determinado ranking o en una determinada posibilidad de promoción, y que creo que Antonio ha siempre cultivado magistralmente, como estamos viendo además en la recopilación de sus últimos textos. Como docente, lo que yo he aprendido de Antonio es el valor de la clase magistral. Una clase magistral bien dada. Hoy yo he leído mucho últimamente en contra de la clase magistral. La clase magistral es la bestia negra de la nueva pedagogía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que se está utilizando lo que en retórica se denomina la falacia del hombre de paja, que consiste en crear primero una imagen distorsionada de algo para luego criticarlo con mucha facilidad. Claro, si pensamos que la clase magistral es simplemente leer apuntes, cuando evidentemente se podrían fotocopiar y repartir, hacer algo pesado, monótono, en el mismo tono de voz, etcétera, pues evidentemente ni va con los tiempos ni es apropiado. Como en el caso anterior, sin ser incompatible con otras prácticas didácticas, con estudio de casos,
con clases de carácter más participativo, una clase magistral bien dada es la posibilidad de un maestro de transmitir un conocimiento concentrado, de hacerlo ameno, de hacerlo inteligente, inteligible, interesante, y sobre todo de acompañarlo, y esa es la gran lección, de toda una miriada de digresiones, de anécdotas al margen, de sugerencias que van fertilizando y que van enriqueciendo la percepción de los alumnos, y uno sale con una lección aprendida, pero sale también con sugerencias, con comentarios, y hay una especie de polen de las ideas que fluye por la clase. Lo que ocurre es que, repito, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo como lo hacía Antonio, clases divertidas, bueno, como lo hace Antonio, clases divertidas, interesantes, que se vinculan con la actualidad, donde, repito, una vez más esa manía del utilitarismo, la digresión es buena, la digresión siempre que, y bueno, eso era asombroso, Antonio siempre sabe volver, aparece y dice, oh, se ha perdido, ha ido, ya ha llegado demasiado lejos, no, vuelve, retoma el hilo del discurso después de la digresión. Esas digresiones son enriquecedoras y en las humanidades son necesarias porque son la esencia de la conversación. Y finalmente, por lo que respecta a lo personal, la lección que yo he aprendido de Antonio es la de la cercanía y la cordialidad, que no es incompatible con la autoridad cuando la autoridad se basa en la confianza y no en el autoritarismo. En ese sentido, yo tengo una anécdota. Cuando yo era becario, en ese estadio inicial de ese complejo proceso entomológico, ¿no? Una larva, becario, luego, por no decir capullo, una larva, iba uno luego evolucionando hasta convertirse en un profesor. Bueno, la primera vez que uno acude a un congreso, en concreto fue el de la Asociación de Teoría de la Literatura, uno va un poco amedrentado. Los autores de los libros de repente tienen cara y están allí presentes, uno está un poco perdido. Llega el momento, por ejemplo, de la comida o de la cena. Bueno, pues Antonio se sentó con nosotros, se sentó con los becarios. Y lo hizo en un gesto muy natural, que no solo no era una disrupción de una intimidad entre becarios, sino que en ese contexto era al contrario, una sensación de decir, vosotros también formáis parte de esto, no estamos en la mesa los catedráticos, y luego no hay mesas estancas, y lo cierto es que nos relajamos, porque estaba Antonio allí con nosotros, pues podíamos hasta coger de los platos comunes, no había ningún problema, porque estaba allí Antonio con todos, y bueno, y quizá él, que tiene esa inteligencia, pues se dio cuenta que era una forma de atender a también sugerencias o ideas de parte de las personas más nuevas, que quizá estaban leyendo otras cosas, y de probablemente enriquecerse él, aparte que se lo pasó muchísimo mejor por una mesa mucho más divertida que la mesa de los catedráticos. Pero para mí fue una lección, sobre todo cuando yo ya fui, pasando de ese estadio inicial, y vi que seguía haciéndolo, que con otra gente que venía nueva, bueno, pues que en otros encuentros y en otras circunstancias seguía mostrándose cercano y siempre tenía un ojo pendiente de las personas que en ese contexto podían necesitarlo. Y esas son las tres grandes lecciones que yo me llevo de Antonio Sánchez Trigueros y que intentaré aplicar. Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos la entrevista. Esta facultad ha tenido varias sedes y el espacio, como en la novela, pues crea un condicionamiento importante. Una de las sedes fue la calle Puentezuelas, donde actualmente está ubicada la Facultad de Traducción e Interpretación. Allí acudió el joven estudiante malagueño soltado de las manos de Enrique Molina Campos a la facultad a estudiar filología románica en los años, como he dicho, en 1961, una universidad y una ciudad que empezaba a moverse, a despertarse de la larga posguerra y que tenía actividades ya poéticas y donde se empezaba a pasar ese largo luto del asesinato de Federico García Lorca. El joven estudiante llega a Puentezuelas, hay maestros como Emilio Orozco Díaz, Manuel Alvar, Antonio Gallego Morel,
Andrés Soria Ortega, Antonio Llorente Maldonado de Guevara, entre otros que podría nombrar. Es una universidad, es una facultad pequeña, todavía de un número de alumnos reducido, y ya se incorpora a su grupo. Yo quiero, más que preguntarle, que nos dé su paisaje, el paisaje de que guarda su memoria de ese encuentro con la Granada de comienzo de los años 60 en Puentezuelas. Bueno, efectivamente, yo vine a Granada para estudiar en octubre del año 61. Había venido antes, jovencito, a ver la Alhambra, etcétera, y había hecho los exámenes de preuniversitario aquí en el junio anterior, ¿no? Pero bueno, mi llegada a Granada realmente el desembarco fue en octubre del 61. En la facultad me dio una imagen distinta a la que yo tenía formada, porque en las películas, que es donde uno ha aprendido muchas cosas sobre lo que no conocía, en las películas las universidades siempre aparecían como unas grandes salas escalonadas, ¿no? Por ejemplo, las películas de medicina, en fin, de facultades de medicina en general, ¿no? Y las españolas también, porque siempre se iba a hacer la película en la Complutense y tal, ¿no? Y claro, cuando yo llego al Palacio de Puentezuelas, al Palacio de las Columnas, pues me encuentro una cosa muy distinta, que se parecía muchísimo más al Instituto de Málaga, del que por cierto ahora se celebran 170 años, al instituto donde yo había estudiado los últimos cursos, ¿no? Es decir, por tanto, había allí ya una cercanía, ya veíamos una cercanía que no se podía, que no se daba con facilidad en esas clases que aparecían, como digo, en las películas, que es lo mismo que esta mañana, es decir, con muy buen sentido, yo entiendo con sentido común que se quería hacer en el aula magna para que no hubiera personas de pie incómodas, etcétera, pero el aula magna pues tiene su sentido para lo que lo tiene, pero yo aquí me encuentro mucho más cómodo, me encuentro más arropado, más cómodo, es el ambiente más caliente, con Lorca allí, en fin, y con todo lo que ha significado esta aula para muchos, ¿no? Para la historia de esta facultad, en fin, todo más cercano. Aquello allí, la distancia, no me veía yo como muy inspirado en ese ambiente. Y yo he solicitado que nos cambiáramos de nuevo, se me ha accedido y yo lo agradezco muchísimo. Bien, efectivamente. Entonces, tengo que decir que el curso en el que yo me incorporé, ese curso, esa promoción, fue muy numerosa. Antonio Martínez, que era entonces uno de los estudiantes de los cursos superiores, se acordará que nuestro curso era un curso ya de más de 100 alumnos, cosa rarísima, porque lo normal, estamos hablando de los comunes, quiere decir, aquellos años en los que estudiamos de todas las materias y después pasábamos en tercero ya a estudiar las especialidades. Bien, ahí estábamos todos juntos, primero y segundo. Y fue un curso muy numeroso, hasta el punto de que nos tuvieron que llevar al aula de arte, que todavía existe, que ahí está en Puentezuelas, porque era el único sitio donde podían reunirnos para las clases. Bien, la verdad es que mi promoción fue, creo yo, en fin, por lo que iba viendo en aquel momento y por lo que yo recuerdo y por lo que contrastamos con otras personas, fue una promoción muy creativa, muy viva, muy activa. Porque las otras promociones, claro, eran menor número de alumnos, en fin, y la cosa estaba eran como muy pacíficos, ¿no? Gente que no se veía su movimiento en la facultad. Sin embargo, la nuestra fue muy activa desde el principio, ¿no? Y empezó a organizar cosas desde el principio, a darle vida a la facultad, vida que nosotros trasladábamos fuera de la facultad dentro de los límites que entonces se pretendía o se podía hacer estábamos en plena dictadura. Pero a mí me gusta siempre recordar que en esos años de estudio,
Claro, se dice la España gris de Franco, no había nada, parece que todo el mundo se había ido, que los libros habían desaparecido. No, lo que pasa es que había que buscarlos, había que buscar los libros, había que buscar a las personas, había que hablar de lo que se quería hablar. Y en eso, pues, no podían intervenir en la España oficial. Es verdad que la España oficial era tremendamente oscura en todos los sentidos y tremendamente tiránica en muchos sentidos también, ¿no? Pero la vida del que tiene cosas que buscar y cosas que decir depende de sí mismo. Y en ese sentido, cuando se encuentran con gente que están en la misma onda, pues claro, se crea un ambiente que hace pues que nosotros que buscábamos en las librerías más inusitadas, buscábamos los libros de Neruda que estaban prohibidos, pero allí los tenía allí en un rincón el librero. Bueno, pues leíamos a Neruda y leíamos a César Vallejo. Naturalmente ocurría un fenómeno muy curioso, y es que los libros pasaban de mano en mano. Yo he perdido muchos libros porque los dejaba y ese se lo daba a otro y a otro y a otro, y lo que era pues 5 ejemplares que llegaran aquí de un libro de César Vallejo, pues lo podían leer 100 o 200 personas y haber pasado de mano en mano hasta que ya se perdía en el horizonte el libro, ¿no? Con esto quiero decir que la vida interior, la vida interna y la vida de relaciones era muy activa y nos sentíamos en ese sentido, en los límites establecidos, muy libres. Y eso el profesor Carvajal, que tiene mi misma edad, pues puede, grandísimo poeta Antonio Carvajal, pues puede confirmar lo que estoy diciendo. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, pues dentro de los límites que teníamos, supimos o intentamos, y yo creo que conseguimos en muchos sentidos desarrollar esas posibilidades. Y en ese sentido, pues nosotros lo pasábamos bien. Y no se puede decir que en la dictadura estuviéramos todo el día allí metidos en un rincón porque y si salíamos a la calle iba a haber a alguien que nos diera con una porra en la cabeza. No, ya sabíamos lo que teníamos que hacer en muchos sentidos para buscarnos la vida. Yo tuve la suerte, otra suerte añadida a las que he dicho antes, a las que tenía que añadir mis maestros, a los que me referiré en su momento. Yo tuve la suerte de conseguir una plaza en el Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago. Fui becario, y becario del ministerio del momento, que no me acuerdo cuál era, y claro, en un colegio mayor las cosas eran, todo esto que he dicho se multiplicaba por 2 en el sentido del desarrollo de la libertad. Porque claro, allí no se metía nadie sobre lo que hacíamos. Y claro, allí, pues después, como entre otras cosas, no nos dejaban salir todos los días después de cenar para pasearnos por ahí, sino que había que hacer esa actividad, había que desarrollarla dentro del colegio, pues ahí nos inventábamos 100.000 cosas. Y nos inventamos cosas bastante interesantes que yo creo que han sido muy buenas como complemento universitario, complemento de la universidad para muchos, no solo para los de letras que queríamos ser un poco y teníamos que ser en cierto sentido protagonistas en este desarrollo de actividades, sino en gente de otras carreras. Es decir, por ejemplo, los que era la actividad teatral, que aquello era de una viveza y además, en fin, arriesgándonos con autores complejos y difíciles, lo que eran el propio Orfeón, por ejemplo, que se fundó, el Orfeón musical, que dábamos conciertos por muchos sitios y que tuvimos hasta premios nacionales, etcétera. Lo que eso significaba de formación musical y de formación de la sensibilidad, que es tan importante. Eso no lo puede olvidar la universidad. La universidad tiene que tener, sobre todo, tiene que tratar de desarrollar en todos sus miembros, tanto los de arriba como los que llegan, etcétera, el desarrollo de la sensibilidad, hacer a las personas sensitivas, quiere decir que sientan ante una escultura, ante una pintura, ante un concierto, ante una ópera, que puedan tener por lo menos esa posibilidad, porque eso lo llevamos todo dentro, pero hay que desarrollarlo, hay que desarrollar esa semilla que tenemos. Yo leí el otro día una cosa precisamente del hechizado, del libro que va a salir, el hechizado, cuenta el hechizado que un profesor que él también conoce, que yo también conozco y que conoce mucho de aquí, cuenta el hechizado ahí que Manuel Ángel le envía
una especie de aforismo de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y naturalmente Manuel Ángel se lo manda con todo cariño y tal, y además con perfume de violetas, ¿no? Muy acorde con nuestra hermandad me refiero a Hechizado, Sánchez Trigueros, Manuel Ángel, con respecto a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Bueno, pues ahí le recuerda, Manuel Ángel le recordaba al Hechizado un aforismo que dice más o menos, dice, me preguntan, dice Juan Ramón Jiménez, me preguntan que si yo entiendo de política, pero o que si yo me dedico, si me puedo dedicar a la política, o que por qué no me dedico a la política y tal. Pero ¿cómo que política? Política, es que no es política hacer que este país sea más sensitivo, no es mucho mejor política hacer que este país sea más sensitivo, más que lo que hace un gobernador o un diputado. Eso lo dice, eso no se lo inventa el Hechizado, sino que es efectivamente un texto de Juan Ramón Jiménez. Y esto es una cosa importante de la universidad. Claro, el complemento que teníamos en ese momento, tanto en lo que se refería a las cosas que hacíamos en la facultad, que siempre eran menores porque estaban más controladas por la España oficial. Sin embargo, en un colegio mayor, pues aquello era un despliegue de actividades después de la cena continua, en muchos sentidos, de seminarios, bueno, aparte de la cuestión de los deportes, etcétera, por supuesto que también es importante y también interesante. Yo, en mi currículum, hay una cosa que la sabe Antonio Martínez, porque él era delegado de facultad, normalmente no se pone nunca, claro, porque ya tendría que poner tantas cosas, pero yo fui seleccionador del equipo de fútbol de la facultad, ¿eh? Y algunas veces para cubrir huecos jugué también, o sea que en fin, había de todo. Y no era fácil hacer una selección en la facultad donde el 90% eran mujeres en la facultad, el 90%, ¿eh? Y por lo tanto había que afinar mucho. Pero en fin, podría yo contar lo que fue mi primer año de seleccionador y entrenador, que fue un desastre. Un desastre, nos dieron, de todas las facultades nos dieron unas palizas tremendas. Amigo, pero con la elección esa en el segundo año las cosas fueron distintas y ya nos quedamos en mitad de la tabla y ganamos partidos, en fin, y toda esa historia. Bueno, pues eso es una cuestión que nos unía mucho. Y fijaos que voy a hablar de una persona también, referente en mi vida, un referente de mucha gente, que fue mi compañero desde primero hasta... Bueno, hay que decir, hasta su desgraciada muerte no hace mucho tiempo, que fue Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez, aparte de sus valores intelectuales, que los tenía muy, muy desarrollados desde siempre y que formamos una auténtica hermandad durante muchos años, pues fue un grandísimo portero, un gran portero de balonmano, seleccionado para la selección de la Universidad de Granada, de todos los equipos que había de balonmano, fue seleccionado como portero para los campeonatos nacionales, muy bueno. Y después yo lo seleccioné, ya él dejó el balonmano ya para que jugara de portero de fútbol. Y era, en fin, un portero bastante bueno y desde luego muy, como él le echaba, mucha pasión al tema. En fin, digo esto porque, claro, la universidad es muchas más cosas que las clases. La universidad es muchas más cosas que tener a un profesor que te cuenta una historia mejor o peor contada, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, y hay que aprovecharlo justamente para el propio desarrollo. En fin, no sigo más porque si no voy a hablar yo solo y no sin preguntas. Bueno, la siguiente pregunta la has adelantado tú mismo, es inevitable. ¿Quiénes han sido tus maestros, los referentes intelectuales que han modulado tu vocación académica? Bueno, mis maestros, mi primer maestro fue maestro docente, ¿no? Porque claro, las primeras enseñanzas, quiero decir, mi primera manera de entender el mundo y escoger yo lo que yo quería hacer, lo que tenía muy claro,
entre otras muchas cosas, desde muy joven, era que quería ser profesor. No pensando profesor de universidad, ni siquiera profesor de instituto, que ya los profesores de instituto de Málaga eran señores, en fin, con muchísimo nivel y los veíamos con mucha distancia, sino profesor. En mi familia, pues yo estaba rodeado de maestros, ¿no? Y además de buenos maestros y maestras, ¿no? Que hicieron una labor realmente encomiable en los sitios donde estuvieron, y además, en fin, son historias para contar, ¿no? Porque estamos hablando de los años 40 y de los años 50, y sobre todo años 40 dificilísimos. Solamente apunto que mi madre, cuando reingresa en el magisterio después de la guerra civil y después de tenerme a mí, etcétera, pues le dan un destino, no voy a entrar en el porqué, pero le dan un destino malísimo en Málaga, en los montes de Málaga. Nosotros teníamos, yo entonces era pequeño y vivía con ella, mi padre estaba con mis hermanos en Málaga, porque mis hermanos eran bastante mayores que yo y estudiaban ya bachillerato. Y dejábamos el autobús y había que ir andando por los montes 2 horas, andando, atravesando incluso río Campanilla, etcétera, y llegábamos allí a un sitio que le llamaban entonces, después de la guerra civil, por lo que allí había habido, y todavía había, que se oían los tiros por la noche de los maquis, aquello le llamaban la Rusia chica, le llamaban a aquella zona de los montes de Málaga. Bueno, pues, en fin, de allí podía yo contar muchas historias interesantes de lo que fue aquella tremenda desarrollo. Lo que mi madre hizo allí con la gente de allí, que llevaba, que la mayoría no sabían leer, ni escribir, por supuesto, ni sabían casi nada de nada, porque llevaban muchos años sin que allí hubiera un maestro. Lo que ella consiguió con aquella gente, en fin, fue realmente encomiable. Bueno, todo eso son las lecciones, ¿no? Mi hermana lo mismo, mi hermano, mi tía Aurora aquí en Granada, se casó con un granadino, etcétera. Ejemplos de dedicación a la enseñanza. Y eso lo tenía yo claro. Y por lo tanto, a mí no me hubiera importado en absoluto ser maestro, ¿no? Porque me gustaba además porque el maestro, sobre todo el maestro de los primeros cursos, tiene una satisfacción inmediata tremenda, y es que de la nada ve cómo los niños van creciendo en conocimiento, ¿no? Y eso es una satisfacción enorme, porque los demás no sabemos exactamente hasta dónde llega lo que nosotros hemos intentado conseguir con los alumnos, pero en esa primera etapa a mí me parece realmente extraordinario, ¿no? Bueno, total, ambiente... ese ambiente era muy importante, teniendo en cuenta también que, claro, en mi familia pues había una especial dedicación literaria por la figura de mi abuelo José Sánchez Rodríguez, y la amistad con algunos poetas de la época, como el caso de Juan Ramón. Nosotros adorábamos a Juan Ramón. Yo lo que empiezo a leer realmente, aparte de tebeos, etcétera, es poesía. Es decir, yo prosa ya mucho más adelante, ¿no? Para mí eran los dos polos, eran los tebeos y leer poesía y aprender poesía, que entonces en los colegios se pedía mucho que aprendieras poemas y que después se recitaran, etcétera, lo cual era una cosa pedagógicamente bastante interesante. Bien, en ese ambiente, cuando yo conozco a Enrique Molina Campos, que fue un gran crítico, un gran profesor, un gran poeta, y que acabó siendo profesor, afortunadamente, en la Universidad de Granada. Enrique Molina Campos era un profesor de literatura maravilloso, extraordinario, porque además rompía moldes, en el sentido de rompía fronteras. Quiere decir, él sabía que tenía allí un programa oficial, y en el programa oficial, pues en el libro, por ejemplo, de Blecua, que nosotros estudiamos, pues ahí nos quedamos en la generación del 27, justamente, hasta ahí se llegaba. En algunos colegios ni siquiera se daba eso, ¿no? Porque, en fin, ya se suponía que era gente conflictiva y tal, ¿no? Pero bueno, él, por supuesto, llegaba, no solo llegaba ahí, sino que nos daba unas clases especiales de poesía contemporánea, y que todavía además tengo yo los apuntes en casa, donde nos hablaba de los poetas que estaban publicando y de los libros que estaban saliendo en ese momento. Blas de Otero, Gabriel Celaya, Ángel Crespo, por ejemplo, y las distintas generaciones. Estoy hablando de los años 50, que es decir, yo soy alumno de años 57, 58, por ahí. Bueno, pues ya estábamos tocando esos poetas que estaban vivitos y coleando y publicando. Es verdad, en Málaga había un núcleo interesante de gente de la cultura, habría que decir,
con todo el sentido, de intelectuales que dentro de los límites establecidos pues tenían su actividad y desplegaban una actividad que iba más allá de lo que podían querer las autoridades competentes, ¿no? Porque ahí en ese núcleo se funda la revista Coca-Cola. Oh, perdón. Eso sí que es bueno, Coca-Cola. La revista Caracola. Es bien que estaría yo pensando ahora. Cuba Libre, a lo mejor, ¿no? Bueno, en la revista, una revista muy conocida por otra parte, ¿no? Y eso que se ha estudiado, precisamente aquí se hizo una tesis sobre Caracola, entonces. Bueno, una revista de poesía muy importante que se hacía allí en Málaga, que en las paradojas, porque en la dictadura había muchas paradojas, muchas grietas por donde meter los dedos, ¿no? Fijaos que uno de los el que pagaba la revista y en realidad el responsable de la revista era el delegado de Hacienda, un inspector jefe de Hacienda que fue delegado de Hacienda en Málaga, José Luis Estrada, que aprendiz de poeta, digo aprendiz porque, en fin, cuando publicaba algunos de sus versos no era lo mejor que se podía hacer, pero el grupo que tenía alrededor, que eso sí supo hacerlo muy bien, reunirse con las figuras de Alfonso Canales, Rafael León, más conocido por ser marido de María Victoria Atencia, mire usted por dónde una mujer está aparece como la importante, ¿no? Que además lo era. Bien, digo Alfonso Canales, Rafael León, Enrique Molina, esos son los que están ahí llevando la revista y que siempre que pueden, cuando aparece José Luis Estrada con un soneto suyo, no se sabe lo que pasa, desaparece y no se publica, algunas veces, en fin, lo retocan y la meten en un rincón, etcétera. La cuestión es que él se echó en manos de esta gente y la verdad que hicieron una revista, y una revista que rompió fronteras, porque ahí se estableció una relación, por ejemplo, con muchos exiliados, como el caso de Juan Ramón, que no era precisamente una persona querida por el régimen y que publicara dentro de las revistas españolas, ¿no? Bien, por lo tanto, Enrique Molina, claro, llego a la facultad y yo llego ya con mucha lección aprendida, ¿no? ¿Veis cómo vuelve? ¿Veis cómo es capaz de volver? Con mucha lección aprendida, y claro, ahí ya me encuentro con la figura para mí absolutamente importantísima, que fue la de don Emilio Orozco, ¿no? Pues don Emilio Orozco representaba la pasión razonada por la literatura, ¿no? Es decir, pasión y razón por la literatura, ¿no? Una dedicación, con una manera de transmitir los conocimientos, con una emoción al desarrollar sus clases. Don Antonio Gallego, que fue otro de los maestros en otro sentido, sobre todo don Antonio Gallego como personalidad, a mí me enseñó mucho, ¿no? Como la cosa de gestión, por supuesto, ¿no? Pero su propia personalidad me enseñó mucho. Pues Gallego decía que él iba para derecho, él era discípulo de don Emilio Orozco también, que él iba para derecho, pero le dio una clase Orozco, la primera clase que le dio, que también nos la dio a nosotros, sobre el valor emocional de los versos del poema del Cid, que ya tiene mérito eso, y eso lo hizo cambiar. Y es verdad que conseguía transmitirnos esa emoción que pudiera tener ese juglar o ese facedor de versos, que no es solamente polvo, sudor y hierro, como diría después Manuel Machado, sino que ahí había también mucha emoción, ¿no? Empezaba con ese verso que curiosamente aparece, como bien sabéis, el primer verso del Cantar de mi Cid no es el primer verso, se han perdido unos pliegos anteriores, unas páginas anteriores, y resulta que después de lo que se perdió, lo primero que aparece es el verso de los osollos tan fuerte mientre, llorando, ¿no? Es decir, llorando tan fuertemente de sus ojos, o con sus ojos, o por sus ojos, ¿no? Ese es el primer. Bueno, pues ahí se extendía don Emilio con toda esa emoción que le echaba a su enseñanza. Y claro, eso nos captaba
a la gente que veníamos en esa línea de sensibilidad, pues nos captaba y bueno, y él se daba cuenta también de cómo eso nos interesaba y cómo en un momento determinado pues él decide llamarnos. Me refiero a llamarnos porque a Juan Carlos y a mí para que fuéramos ayudantes, lo primero que fuimos de la facultad, pues ayudantes de clases prácticas, que estuvimos poco tiempo, por otra parte pasamos rápidamente a juntos. Gran maestro, don Emilio Orozco. Sin olvidar, por ejemplo, no puedo olvidar a don Antonio Llorente. Don Antonio Llorente, con el que yo trabajé además junto un tiempo. Antonio Llorente era el catedrático de Gramática General y Crítica Literaria, quiere decir, lo que hoy entenderíamos como lingüística general y teoría de la literatura. Pero él era lingüista, como eran casi todos los catedráticos de esa titulación. Eran fundamentalmente lingüistas. Él daba crítica literaria y lo hacía muy bien, daba una historia de las ideas literarias bastante buena, haciendo ese esfuerzo por llenar ese hueco en la enseñanza de románica, pero él no le interesaba como investigador, pero en fin, hacía el esfuerzo docente y lo hacía bastante bien. Por cierto, claro, él nos explicaba una especie de historia de las ideas literarias, lo que era muy formativo, claro, desde los griegos hasta Hegel, hasta el siglo XIX. Cuando yo me hago cargo de la cuestión, claro, mi responsabilidad es ir hacia adelante, ¿no? Y ahí es donde me empeñé, en que ya teníamos que enseñar hasta nuestros días. Es decir, qué es lo que estaba ocurriendo cuando yo empiezo a dar clases a finales de los 60, qué es lo que estaba ocurriendo en el terreno de la crítica literaria y de la teoría literaria. Es decir, no nos podíamos quedar en Hegel, no nos podíamos quedar en el siglo XIX, había que hacer el esfuerzo de dar a conocer, de informar a los alumnos de lo que estaba ocurriendo en el centro de Europa y en Francia en concreto, que era nuestro faro en ese momento, y era que se habían descubierto y se estaba desplegando el conocimiento de los grandes teóricos del formalismo ruso, que habían quedado ahí encerrados en la época estalinista con los muros y con el telón de acero, y que en un momento determinado todo ese saber empieza a aflorar en el conocimiento de los círculos literarios y los círculos preocupados por la teoría literaria, etcétera. Es el momento del formalismo ruso, el momento del conocimiento del formalismo ruso, del estructuralismo, después empezamos con la semiótica, etcétera, y todo eso había que hacer. La responsabilidad que teníamos los profesores jóvenes era hacer ese esfuerzo de conocimiento a través de todo lo que podíamos empaparnos y leer de lo que nos venía, sobre todo de Francia y de Italia, que eran lo que teníamos más a mano y lo que conocíamos mejor, digo, las lenguas, porque al fin y al cabo éramos de filología románica, éramos filólogos románicos, ¿no? Bien, ahí está, por lo tanto, ya movido lo que es ese magisterio importante en el que también tuve mucha suerte, claro. Muy bien, yo puedo dar fe de que efectivamente en aquel año de 1973, en que yo comencé a cursar crítica literaria con Antonio Sánchez Trigueros, nos obligaba a unas lecturas en donde estaba Adorno, por ejemplo, y hubo un intento de rebelión serio del grupo, porque era la impotencia de no saber, no entendíamos. Y una compañera mía, pues un día, lo recordará nuestro profesor, se levantó y hizo la siguiente afirmación de entrada. Dice: don Antonio, porque estábamos tratando de quitarle página a la obligación, y decía: don Antonio, yo no soy tonta y no entiendo el libro. Y en fin, ahí mantuvimos una negociación en la que sacamos desde luego muy poco. Hablar con Antonio Sánchez Trigueros es no parar. No quiero caer en anécdotas porque mi vida está afortunadamente para mí muy vinculada a la de Antonio Sánchez Trigueros, y conozco muchas cosas por activa, por pasiva, y tenemos muchas anécdotas
pero sí quiero traer aquí a esta mesa un nombre de un escritor granadino que ha sido muy importante para nosotros, para el área y también, como no, pues para Granada, que es Francisco Ayala. Y quería preguntarte por Francisco Ayala, por tu experiencia con el escritor, con la persona, y en definitiva por todo lo que has hecho por don Francisco. Bueno, yo de una de las cosas que me siento más orgulloso es de haber abierto perspectivas de conocimiento de Francisco Ayala, de haberle conseguido muchos lectores además convencidos. Siempre he dicho que tampoco era muy difícil, porque bastaba con que la persona en cuestión hiciera un pequeño esfuerzo para que se enganchara con la lectura de Ayala, ¿no? Bueno, en esa historia estamos muy juntos los dos, ¿no? En realidad yo conozco a Ayala cuando viene por primera vez, 1977, precisamente invitado por la Fundación Rodríguez Acosta, el Banco de Granada y el que buscó esa relación, que ya tenía relación con él, que era don Emilio Orozco. Y en esa ocasión, en fin, fue por cierto, pronto saldrá un artículo mío precisamente en el homenaje a Genaro Talén, que fue un alumno de esta facultad, compañero nuestro, y en fin, una persona muy íntimamente radicada en esta facultad. Pues ahí cuento yo qué pasó en esos días, porque la cosa es muy curiosa, claro, porque hay mucha gente que dice, sí, yo conocí a Ayala, sí, claro, dio una conferencia el lunes y otra el martes. Digo, ya te he pillado, tú no estabas allí. Porque la gente, pasa con esto que todo el mundo ha estado en todos sitios, lo que nos pasó en el 68. En mayo del francés del 68. Yo no estuve, pero yo creo que soy de las pocas personas de Granada que no estuvo en mayo del 68. Mayo del 68. O sea que, bueno, y esto pasó lo mismo. Ah, sí, yo estaba allí, claro. No, mire. Efectivamente, él dio una conferencia en la facultad, en Puentezuela, por cierto, con poca gente, había huelga de penenes en ese momento, y efectivamente al día siguiente iba a dar la conferencia en el auditorio del Banco de Granada, pero no pudo darla porque se suspendió, porque esos fueron unos días tremendos de la transición. Fueron los días en que había dos generales secuestrados, si mal no recuerdo. Había habido muertos en Madrid, en manifestaciones de Madrid. En fin, la situación estaba muy fea, muy fea. Y entonces se suspendieron todos los actos, con lo cual quiere decir que Ayala, efectivamente, él estuvo en Granada, la conferencia la dio días después, y en esos días pues le sirvió para reencontrarse con su Granada y para profundizar en muchas cosas de Granada que después tienen un resultado, en fin, a propósito precisamente de don Emilio Orozco, etcétera, que bueno, lo podrán leer en el artículo ese cuando salga, ¿no? Bien, Ayala. Entonces, a nosotros se nos despierta, nosotros lo conocíamos, hay que decir que lo conocíamos y lo leíamos, y además lo leíamos como se leía entonces, en las cosas con muchas complicidades, ¿no? Buscando mucho entre líneas, ¿no? Cuando aquí llega Muertes de Perro, que naturalmente se publica en España después de varios años de censura, así como a los 10 años, si mal no recuerdo, Muertes de Perro se publicó en Argentina en el 58, 1958, y en España no se publica hasta el año 68, o sea, 10 años después. Bien, cuando leíamos Muerte de Perro, que supongo sabéis, por lo menos los que habéis leído algo de Ayala, sabéis que trata de una dictadura y, en fin, más que de un dictador, de una dictadura y de todo el ambiente. Bueno, pues claro, ahí leíamos entre líneas, ¿no? Yo me acuerdo que nos intercambiamos el libro, incluso leíamos páginas, Juan Carlos y yo, por ejemplo, y Pablo Alcázar, que era también compañero mío, Manolo Laza, en fin, los cuatro que formábamos un poco una especie de equipo de mosqueteros, ¿no?
Y bueno, leíamos mucho a Ayala, naturalmente, entre líneas, y Muerte de Perros, pues iba al pelo con la cuestión, y eso pues nos divertía mucho, ¿no? Como es natural, ¿no? Bien, después ya empezamos a enlazar, a enganchar ya yo personalmente con don Francisco Ayala, y él venía a Granada, empezó a venir a Granada en el aula de narrativa que dirigía Juan Paredes, por ejemplo, catedrático de esta facultad también, que fue director del aula de narrativa. Yo ya enlacé con el tema, yo era director de los cursos extranjeros, entonces todos los años, pues prácticamente todos los años venía don Francisco Ayala, lo habíamos invitado, estaba con los alumnos del curso de estudios hispánicos extranjeros, ahí dándole una charla, un coloquio, etcétera, y después por la tarde en el aula de narrativa, pues una sesión que se hacía en la madraza para alumnos y público en general. Bien, y ahí empezó esa relación con Francisco Ayala. Ya él se había jubilado en América, ya vivía más tiempo en España. Ya cuando nosotros nos hicimos cargo de la Universidad de Verano de Baeza, todos los veranos lo llevábamos allí, pleno mes de agosto, pero no, le encantaba venir con nosotros, y tenía allí unas sesiones con los alumnos de los cursos, y ahí empezó a fraguarse una idea de Antonio Chicharro que fue una cosa acertadísima, que además marcó una época y marcó un momento, digo un momento a partir del cual, que fue hacer, en principio hablamos de una reunión, de un simposio y tal, un congreso, un simposio, congreso sobre Ayala, pero no el Ayala novelista, que era el que ya pues había tratado mucho, había números extraordinarios de revistas, en fin, había mucha bibliografía sobre Ayala novelista, pero había muy poco o nada sobre Ayala teórico, importante teórico de la literatura, y crítico literario, importante crítico literario. Y entonces, efectivamente, pues fraguamos esa idea y se la planteamos a él. Él, en fin, siempre con esa distancia que establecía, sin echarle pasión a nada, decía, bueno, como diciendo, estos dos, miren aquí, hoy me dicen esto y mañana ya veremos. No, pero nosotros cuando, en fin, nos planteamos una cosa y veíamos esas posibilidades, las llevábamos para adelante. Y efectivamente, hicimos un congreso sobre teoría, sobre Francisco Ayala, teórico y crítico literario, que despertó el interés hacia la figura de Ayala como teórico y crítico literario, y ha habido, después han hecho tesis doctorales muy voluminosas sobre el tema. Y cuando aquello se publicó, pues claro, marcó una época en la bibliografía de reconocimiento de Francisco Ayala, porque ahí hubo una cosa que hicimos, el profesor Chicharro y yo, es invitar a todas las figuras de la teoría literaria. Bueno, había gente también de los departamentos de literatura, etcétera, pero nos interesaba mucho en que vinieran los grandes de la teoría literaria. Y me acuerdo la frase que dijo Antonio en aquel momento: vamos a poner a todos nuestros compañeros teóricos a estudiar a Ayala. Y efectivamente, aunque algunos, en fin, Ayala, pues después dicen que sí, que lo conocían de siempre, ¿no? Pero algunos no lo conocían o no les interesaba en absoluto. Y mire usted por dónde, pues ahí se interesaron con el tema, y después han dado muy buenos resultados en la bibliografía ayaliana sobre Ayala como teórico y crítico, ¿no? Que era un autor leído, pero poco reconocido y desde luego poco estudiado, ¿no? Y yo creo que ahí marcamos un hito importante. Ya a partir de ahí, pues claro, la relación ya se convirtió en una relación muy constante, muy familiar, etcétera, en fin, hasta que ya llegó un momento en que hubo una interferencia. Hay cosa que ha ocurrido en muchos casos, una interferencia de una persona, en fin, que intentó, no lo consiguió del todo, pero bueno, intentó que nos apartáramos, que nos mantuviéramos a cierta distancia de él. Pero bueno, eso, la cosa estaba ya hecha, quiere decir, el esfuerzo que nosotros hicimos, y que después el profesor Manuel Ángel Vázquez Medel, desde Sevilla también, otro ayaliano de pro, precisamente quizás la persona que está trabajando sobre Ayala desde hace ya tiempo de la forma más original y más importante y más interesante, bueno, pues eso desembocó en un proyecto, en este caso
de Manuel Ángel y yo, que fue el de poner en marcha la Fundación Francisco Ayala. Fundación que hoy pues tiene una vida ahí reconocida y constante y con unos resultados bastante buenos en todos los sentidos. Ahora bien, nos costó poner en marcha la cosa, porque claro, después muchos se sumaron, como pasa siempre, ¿no? Muchos se sumaron, muchas instituciones que cuando íbamos a pedirles que se sumaran, que formaran parte de la fundación, pues miraban para otros sitios, ¿no? O decían cosas, en fin, cosas que mejor no recordarlas, ¿no? Es decir, desprecio absoluto, pero después ya cuando ya había un montecito hecho, entonces ya ahí les venía bien y se sumaron después. Bien vale lo que bien acaba. Y claro, cuando ya entran pues todas esas instituciones, porque los fundadores son realmente la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla. Esas son las fundadoras de la fundación y las que pusieron los primeros espartos, habría que decir. Primeros cimientos, las que hicieron las que dieron sus primeros apoyos financieros, etcétera. En fin, cuando ya se iba acercando el centenario, pues claro, ya era todo el mundo quería estar alrededor del centenario, porque a Ayala, muchos de estos que se ponían alrededor, no lo leían, pero estaban al lado, porque les parecía un tipo curioso. Hay que ver este tipo con todo lo que ha tenido en la vida y tal, coño, y tiene 100 años ya, y sigue el tío ahí moviéndose para arriba y para abajo. Es curioso, yo lo quiero conocer, ¿no? Y claro, y ya se arremolinaban alrededor. Claro, en el momento que él desaparece, pues ya las cosas empiezan a decaer en ese sentido. Bueno, la cuestión es que la fundación fue un esfuerzo, mereció la pena, ahí está. Y yo creo que tiene larga vida. A mí me pega que tiene larga vida. ¿Sí? Es que quiero que si no se me olvida la pregunta. El rector Gallego Morel, como he puesto antes en la introducción, lo nombró director académico de la Universidad Antonio Machado de Baeza, que entonces eran los cursos internacionales de la Universidad de Granada, que era la semilla de lo que hoy es la Universidad Internacional de Andalucía. Y Antonio Sánchez Trigueros me propuso a mí para dirigir el curso de Filología y Teatro. Y estuvimos como equipo trabajando desde el 83 hasta el 88, si mal no recuerdo. Allí íbamos por libre absolutamente. Uno de los grandes rectores que ha tenido nuestra universidad es Gallego Morel, porque era un hombre de una cabeza muy ancha, muy abierta y un hombre de una iniciativa y una gestión extraordinaria. No puedo contar anécdotas porque me comería el tiempo, pero en todo caso teníamos carta blanca para trabajar de la manera más abierta en aquel proyecto, tanto, y esta es la pregunta que quiero hacerle, que la Junta de Andalucía nos envió un espía. Sí. Entonces yo quiero que le cuente a los jóvenes alumnos de nuestra facultad, sobre todo, ¿qué recuerdas de aquellos días del espía de la Junta de Andalucía en la Universidad Internacional, bueno, la Antonio Machado de entonces? Bueno, aquello fue un proyecto, la verdad, interesantísimo. Las autoridades de Baeza, tanto de la provincia de Jaén como de Baeza, vinieron a ver a Gallego Morel a decirle que querían que la Universidad de Baeza tuviera nueva vida, porque, como sabemos, la Universidad de Baeza funcionó hasta principios del siglo XIX. Sí. Hasta principios del XIX funcionó como tal universidad, después desapareció con todas aquellas que desaparecieron. Bueno, entonces, don Antonio Gallego, pues lo que les hizo es decir, bueno, vamos a hacer unos cursos de verano, ¿no? Que era lo que él veía. Don Antonio Gallego me quería muchísimo, yo también muchísimo a él. Confiaba mucho en mí, yo también en él. Y cuando había una cosa difícil, siempre, eso Antonio, bueno. Y bueno, aquello empezó realmente dirigido desde Jaén, en fin, dentro de los límites que aquello, pues en principio se habían marcado. Era un curso, para entendernos, un curso de literatura, un curso de filología y un curso de arte,
de una semana cada uno más o menos, ¿no? Cuando nosotros llegamos, ya llevaba aquello, creo que 2 años funcionando. Cuando llegamos nosotros, cuando me nombraron, porque el patronato, en fin, se interesó porque alguien dirigiera eso, en fin, dándole mayor dinamismo y mayor movimiento, ¿no? Y entonces, pues, hablaron con Gallego dijo, uy, tengo yo a la persona, Antonio Sánchez Trigueros. Y bueno, total, que los del patronato me conocieron y vieron, en fin, que podía aquello funcionar y me nombraron director me nombró don Antonio Gallego con la propuesta del patronato. Bien, entonces nosotros lo primero que nos marcamos, digo nosotros porque claro, entonces había un director del curso de arte que yo nombré, que fue Mateo Revilla, y un director del curso de filología y teatro, que fue Antonio Chicharro. Éramos, por tanto, 3 personas. Bueno, yo ya empecé a meter ahí alumnos extranjeros, cursos de extranjeros, cursos de español para extranjeros. Yo era director de los cursos de extranjeros aquí, empecé a derivar allí en grupos de extranjeros, y allí se empezó a crear un ambiente bastante interesante. Pero una idea que teníamos nosotros muy clara era que aquello había que ampliarlo, pero no ampliarlo solo en los campos más queridos por nosotros, la literatura, pues efectivamente el teatro, los estudios lingüísticos, o el arte y tal, ¿no? Sino que hay que ampliarlo a otros territorios, es decir, a las ciencias experimentales. Y efectivamente, muy pronto ya empezamos a organizar ahí cursos de ciencias experimentales, donde se hacían investigaciones, vinieron algunos investigadores y profesores de Francia, juntamente con la gente que trabajaba aquí en la universidad, y estuvieron pues trabajando allí con las aguas del río, etcétera, en fin, con los experimentos que ellos llevaban a cabo. Es decir, que aquello, hombre, para mí, uno de los modelos educativos y pedagógicos, en fin, más venerables, admirables, y que hay que seguir haciéndolo funcionar. Digo haciéndolo funcionar porque ha funcionado en muchos sentidos, en muchos niveles de la enseñanza española, es la institución libre de enseñanza, ¿no? Y yo siempre, en estos casos, yo me planteaba, ¿qué haría la institución libre de enseñanza? ¿Qué haría don Francisco Giner de los Ríos si tiene estas posibilidades en la mano, ¿no? Pues justamente lo que hacía en la residencia de estudiantes, llevar a un escritor, llevar a un científico como Einstein, llevar a un filósofo, etcétera. Es decir, crear un ambiente donde se desplegaran los conocimientos del ser humano, y sobre todo tratando de llevar a mucha gente de fuera de la Universidad de Granada y de fuera de la Universidad Española. Eso fue una de las cosas que también nos marcamos y que también conseguimos. Porque claro, el riesgo de estas universidades de verano que dependen de una universidad es convertirse en el patinillo de verano de la propia universidad. Y no es eso. Tenemos una universidad en invierno, pues ahora naturalmente hay que contar con profesores de la propia universidad, por supuesto, pero sentirse libre para llevar a cabo un proyecto donde puedan venir gente de otras universidades. Y allí teníamos pues italianos, franceses, ingleses, en fin, de muchas nacionalidades tuvimos en los 6 años que nosotros nos hicimos cargo de aquello. Y hubo pues una variedad enorme temática. Allí hubo cursos sobre geografía, cursos sobre química, cursos sobre agricultura, aparte de los que nosotros consideramos interesantes, que eran también los nuestros, como natural, y llevando gente muy buena de aquí y de allá, ¿no? Y eso fue realmente una experiencia interesante, porque además Baeza es una ciudad perfecta para hacer una universidad donde se viviera la universidad desde que te levantas hasta que te acuestas. Nos acostábamos a las 2, porque siempre había, por la noche siempre habíamos programado o teatro, o cine, o fiesta. Fiesta, en fin, baile, etcétera, ¿no? Siempre había algún tipo de actividad de este tipo. Cosa que yo sepa se ha perdido completamente. Quiere decir, ahora se ha convertido aquello en una universidad así como muy oficial, muy académica,
un tanto desangelada, ¿no? Por cierto, eso sí, con muchos más empleados que los que nosotros teníamos. Nosotros teníamos 2 personas, ¿no? Bueno, 1 y media casi, ¿no? Bien, bueno, entonces, claro, allí si tú aprovechas, bueno, porque una de las cosas es que nosotros obligábamos a los profesores a que comieran con los alumnos. Quiere decir, allí eso de comer los profesores por un lado, en el buen hotel, y los alumnos, no, allí donde comieran, si fuera un sitio mejor o peor, allí se reunían todos. La infraestructura era, en fin, no voy a contar ahora los problemas de infraestructura que teníamos allí, de meter de pronto a cientos de estudiantes en un sitio donde tenía un hotel y medio, ¿sí? Habría que decir aquí un hotel y medio y pocos restaurantes, en fin, y muchas dificultades en todos los sentidos, y para alojar a la gente, pues en fin, no entro en eso. Pero se obligaba a los profesores primero a estar una semana. Quiere decir, allí eso de suelto la conferencia, me llevo el cheque y adiós, ahí os quedáis, de eso nada. Los años que estuvimos allí, el que quería jugar al juego que nosotros proponíamos, el profesor tenía que estar 5 días, de lunes a viernes. Y eso es lo que había. El que aceptaba bien y el que no aceptaba, pues ya tenía otros sitios para repartir sus enseñanzas, ¿no? Eso que hacía, que creaba un ambiente, el profesor estaba allí, los alumnos estaban a su alrededor, las clases se prolongaban en las cafeterías, en el gran café aquel de la plaza, en fin, que había una ciudad además que es muy acorde, o sea, ayuda mucho a vivirla, y a vivir la universidad, y se convertía pues en un modelo de universidad distinta durante el verano. Y eso, la prensa, los periodistas y, en fin, mucha gente que pasó por allí, que conocía aquello, pues lo reconoció, y hay, en fin, muchos artículos interesantes hablando de, por ejemplo, de Baeza Campus Natural. ¿Te acuerdas? Que escribió Fernando Ortiz, por ejemplo, ¿no? Poeta sevillano, en fin, que también llevamos allí. Por las tardes, bueno, había sus clases por la mañana, y por las tardes, pues, en fin, después del descanso normal de la gente, pues teníamos recitales, conferencias, pero siempre una cosa de mucha interrelación con los alumnos. El profesor Carvajal fue de los primeros que pasó por allí como poeta en un memorable recital allí en el célebre Paraninfo, ¿no? O sea, fue una experiencia realmente muy bonita, muy interesante, y yo creo que en buena parte modélica, pero en fin, todas estas cosas, pues yo cuando dejo alguno de estos proyectos tengo muy claro desde el principio, porque eso sí me lo marqué desde el principio, no preocuparme por el futuro de esas cosas, porque si no entonces uno se envenena, porque ve cómo lo que ha costado tanto trabajo poner en marcha y construir, pues como en 3 días llega alguien y dice, están los alumnos aquí todos los días dando la lata, profesor, venga tú, ven, da la conferencia, vete el otro, pum, pum, pum. Bueno, vale, es un modelo, no es el que a mí me gusta, pero eso es triste, pero yo en eso estoy curado de espanto, quiero decir, tengo la vacuna, sé que lo que quede después pues va a ser probablemente poco, ¿no? Pero bueno, por eso me gusta estar también un tiempo muy determinado, no me gusta eternizarme en los cargos. Cuando yo dejé la Universidad de Baeza estaba en plenitud, hay que decirlo, y entonces yo sabía, cuando me incorporé aquel verano, el último verano, aquello lo teníamos de agosto a septiembre, al rector, que era entonces Pepe Vida, le dije, yo pensé antes, si yo no dimito, no presento ya mi dimisión antes de empezar los cursos, me engancho invariablemente, porque empezaba el curso y ya empezábamos con las ideas nuevas para el curso que viene, y no sé, allí dando paseos, etcétera, y ya empezaba uno a ilusionarse en el proyecto del año que viene con otros profesores de los que venían, y dije, no, yo tengo que dimitir el día de la inauguración, es decir, este es mi último año, que conste que este es mi último año, lo vamos a terminar, yo lo voy a terminar, y se lo dije así al rector, que fue a la inauguración, Pepe Vida, José Vida, y me dijo, bueno, pero
¿pero por qué? Si esto está muy bien. Digo, pues precisamente por eso, porque está muy bien, está todo en orden, está todo perfectamente encauzado. Bueno, pues ya que venga otro a hacerse cargo, porque no se puede, le dije yo, no se puede estar mucho tiempo en los cargos. Y me dice, hombre, eso me lo dice a mí que quiero ser rector 8 años. Digo, mira, ese es tu problema. Yo entiendo perfectamente, que después no estuvo, que después dimitió de mala manera. En fin. Pero bueno, esas son otras historias. El espía. Ah, el espía. Claro, allí hacíamos un trabajo que desde ciertos lugares ideológicos, como la Junta de Andalucía, no se entendían bien. Decía, vamos a ver, allí están haciendo un trabajo indudablemente, en todos los sentidos, progresista. Pues claro, los profesores que invitamos, profesores, muchos de ellos, en fin, discutidos, y, en fin, y borrados en muchas listas, ¿no? En lo que se refiere, por ejemplo, a la cosa del arte, la historia, la propia literatura, en fin, la manera de orientar las cosas, pues daba una sensación en Sevilla de que allí se estaba moviendo algo en Baeza, algo, en fin, que era realmente una cosa, en fin, que había que tenerla en cuenta y tal, pero ¿quiénes son estos? Que no los conocemos. Entonces, por cierto, en el equipo estaba Mateo Revilla, no lo conocían, entonces al poco lo hicieron director general, llegó a consejero, etcétera. Bueno, y precisamente Mateo Revilla era una de las personas que tenían enfilado, porque era una persona que era del Partido Comunista, que había sido siempre del Partido Comunista, y claro, decía, vamos a ver, está Trigueros, que no sabemos por dónde anda. Después Antonio Chicharro, este joven y tal, bueno, es de Baeza y tal. Y pues está Mateo Revilla allí, que es del Partido Comunista, allí con un cargo de confianza, llevando un curso. Allí pasa algo, allí tenemos que ver algo, ¿no? Entonces, efectivamente, se matriculó un señor, ya, en fin, mayorcete, y el hombre, pues, daba todos los días su parte a Sevilla. Sabemos a quién se lo decía, pero en fin, no lo voy a decir aquí. Y daba todos los días parte. Lo que pasa es que el parte lo daba desde un teléfono del ayuntamiento. Y entonces teníamos pinchado el teléfono del ayuntamiento y estábamos al tanto de todo lo que este hombre informaba a Sevilla sobre nuestra actividad y nuestros movimientos. Claro, ¿eso qué quería decir? Que ya empezamos a armar la guasa. Claro, porque claro, como él comía con nosotros, como alumnos y tal, pues claro, ya empezábamos a hablar. Yo me acuerdo con Pepe Monleón, pues que ya estaba al tanto del tema. Pepe Monleón es una de las grandes figuras del teatro, del estudio del teatro en España, muerto hace no mucho. Y fue varias veces a Baeza y se lo pasó muy bien, a pesar de que aquello no era muy cómodo precisamente para él, etcétera. Entonces él ya estaba al tanto. Estábamos en la comida, estaba Antonio también y tal, y le decía yo a Pepe Monleón, digo, Pepe, la política está como muy dormida, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer ya es tomar el Palacio de Invierno, hombre. Y decía Pepe Monleón, claro, además yo estoy organizando una célula y tal y cual. El otro se le iban las chiribitas. Pero claro, tampoco se atrevía a decir eso a Sevilla, porque voy a decir que estos tíos están organizando el asalto al Palacio Real. ¿Cómo voy a decir eso? O sea, tenía un lío impresionante el hombre, pero bueno, nos divertimos mucho con el tema, con el célebre espía que siempre recordamos, ¿no? Pues aprovechando que han venido muchos estudiantes, a mí me gustaría traer a colación en el prólogo a tu último libro, Epifenodias para la poesía y el teatro, se te atribuye aquí un pequeño canon de obras narrativas que te gustan. Y aparte de su indudable calidad literaria... Bueno, eso lo dice Elena Soto. Por eso digo, se te atribuye, pero el canon sí, te atreves a hacer lo propio. Sí, puede ser. Entonces, bueno, a quien le gusten las listas de lectura, me parece un breve canon narrativo que además denota el placer de la lectura. Textos que nos proporcionan el goce de la narración. Habla de Maese Pérez el organista, de Gustavo Adolfo Bécquer. Son casi todos las obras relatos que dice Elena Soto, la que hace el prólogo,
que según dice un periodista es un alter ego mío femenino, pero en fin, no vamos a entrar en eso, que no vamos a complicar. Ahí hay un prólogo de Elena Soto y ella hace un poco mi retrato de lo que a mí me gusta. Bueno, dice ya claramente una cosa, en fin, que también arriesga mucho. Dice que yo no me atrevo a hacer cosas narrativas más largas porque no me siento capacitado y tal y cual. Bueno, eso lo dice ella, pero en fin, a lo mejor tiene razón. Y entonces dice, a él le hubiera gustado escribir estas obras. Y dice Maese Pérez el organista, de Gustavo Adolfo Bécquer, La comendadora, de Pedro Antonio de Alarcón, son relatos, El gato pardo, la gran novela de Tomás y di Lampedusa, El viejo y el mar, de Hemingway, pero en la traducción de Lino Novas Calvo, Eso es importante. El hombre en la calle, que es un cuentecillo de George Simenon que alababa mucho García Márquez, del propio García Márquez, Los funerales de la mamá grande, Emma Zunz, el menos borgiano y magistral de los relatos de Borges, Un cuarto de pesadilla, misterio de Arthur Conan Doyle, El martillo de Dios, de Chesterton, Bartleby, el escribiente, de Melville, y El hechizado, de Francisco Ayala. Entonces, esta pregunta no está preparada, me alegro que me hagas esa pregunta. ¿Te atreverías, aprovechando que hay muchos estudiantes, a completar este canon con algunos poemarios o poemas, precisamente espontáneamente, sin meditarlo mucho, que a lo mejor es de donde sale ese goce de la lectura, y con alguna obra de teatro? Vamos a completar este pequeño canon narrativo, y así da una última lección de maestro. Sí, la diferencia es que lo que yo diga ahora va a ser, lo digo yo. Exactamente. Lo que se dice ahí, lo que dice Elena Soto. Se habrá informado, digo yo. Bueno, más o menos. Bueno, sí. Pregúntale. Bueno, veremos. Oye, es que eso lo hace ella, pero yo eso no lo hubiera hecho. ¿Ves cómo no estaba preparado? Claro, porque esto es un problema, porque ¿qué digo yo en este caso? Yo puedo hablar de poetas. Es una cuestión personal, por eso Hombre, podía hablar de libros. No es académico. Decía Rubén Darío de que no quería poetas, sino quería libros, ¿no? Y yo habría que decir incluso que quisiera poemas, ¿no? A eso me refería, justamente a eso. Fíjate, precisamente ahí hay dos poemas muy significativos para mí que vienen ahí en ese libro de mi conversación con este personaje de la jarquía malagueña, este personaje Julián Zaida, que fue el que me introdujo en Vicente Alexandre cuando yo tenía, yo no sé, por ahí me parece que aparece 14 o 15 años, me introdujo en Vicente Alexandre, y hay dos poemas ahí que son para mí muy referenciales, que es el Se querían y el La plaza, ¿no? Esos dos poemas son... Bueno, yo soy muy Vicente Alexandrino, ¿eh? Y para mí Sombra del Paraíso es uno de los grandes libros de la literatura universal, sin ningún género de duda. Y además no entiendo cómo no es un libro más leído, y no es un libro más estudiado, y no es un libro más enarbolado, porque es justamente los ideales del que pudiera presentarse, de la persona que pueda, como el mayor ecologista, porque es un libro perfectamente, grandísimamente ecológico, naturalmente mucho más que lo que es la ecología esta de prosa, más o menos cara o más o menos barata, que tenemos con la que tenemos que andar todos los días. Pero eso es un libro de gozo de la naturaleza, de fusión con la naturaleza, de comprensión de la naturaleza, de vivir la naturaleza, como probablemente no se ha escrito ninguno tan completo del principio hasta el final. Es verdad que tiene sus puntos de pesimismo, pero bueno, ¿qué ecologismo no tiene puntos de pesimismo? ¿Quién no los tenemos, no? Visto lo que tenemos, ¿no? Entonces, pero ahí hay claves en este libro, claves ya escogidas por mí hace tiempo. Quiero decir, uno de los grandísimos poetas de los que afortunadamente gozamos en Granada, un poeta que es el modelo grandísimo y perfecto de poeta contemporáneo en todos los sentidos, es Antonio Carvajal. Eso lo he tenido claro desde que leí su primer libro y desde que nos conocemos en 1968, que ahí sí estábamos, en la librería Don Quijote sí estábamos en 1968. No has hablado de la
Claro, también, claro, es que hay muchas cosas. Es que los currículos siempre se reducen. Fijaos, ya al hilo de esto, no quiero dejar de decirlo, porque una de las cosas de las que yo me vanaglorio más, pero nunca lo pongo en el currículo, aunque tengo un papel de agradecimiento del entonces decano Sáez Vadillo, fue que Sáez Vadillo me encargó dirigir la operación de traer los libros de la biblioteca de Puentezuela aquí. Operación complicada, difícil, pero había un gran bedel, amigo mío, que era Leiva, que era tu suegro, Leiva, amigo mío. Y otros bedeles también que ayudaron. Y ahí hicimos una operación muy difícil, porque era una gran biblioteca la que teníamos ya ahí, ¿no? Y esa había que traerla aquí, había que traerla bien ordenada, porque si la desordenan ya, y colocarla justamente como estaba allí abajo. Esa operación, en la que yo me impliqué muchísimo, pues es de las cosas de las que yo me siento más orgulloso, de ese servicio que hice en un momento a la facultad, y que el decano que me nombró para ello, pues me lo agradeció muy expresivamente, ¿no? Y bueno, pues la cosa editorial, pues efectivamente, también hemos tenido mucho. Por lo tanto, ya tenemos dos poetas que además eran amigos entre ellos. Fíjate qué curioso, ¿no? Y bueno, alguna obra de teatro que no se representa lo suficiente, o que... Mira, yo que he dirigido teatro, como sabéis, pues mi sueño hubiera sido dirigir un Macbeth. Es mi obra de referencia, Macbeth. Ese Macbeth. Sí, esa hubiera sido hubiera sido mi gran ilusión. Era una cosa que no podía hacer. Con grupos universitarios se podían hacer cosas, y muchas cosas, con mucho esfuerzo, pero hacer unas cosas ya tan complejas, en fin. Pero bueno, es el sueño ese que uno tiene de haber hecho algo, ¿no?, interesante, ¿no? Valle Inclán siempre me ha interesado muchísimo, muchísimo, Valle Inclán, mucho. Y de hecho, pues dirigí un par de cosas de Valle Inclán, muy distintas, por cierto, ¿no? La Rosa de Papel, que es uno de sus esperpentos menores, y la Farsi-licencia de la Reina Castiza, que es un esperpento de menor muy divertido, que es una tragedia y una realmente una comedia esperpéntica, ¿no?, en la que me divertí mucho. En ese sentido, claro, todo esto de los personajes, todas estas que salen por ahí, el hechizado, la Elena Soto, y toda esta gente que va saliendo por ahí, realmente son personajes que salen un poco de tu ámbito, ¿no?, de tu mismo ámbito, porque, en fin, nosotros que somos la mayoría, ¿no?, por lo menos de nuestro ámbito, somos muy bakhtinianos, en el sentido de que entendemos que una persona no es individuo a sustancia, eso que decía Boecio, no es individuo, somos muchos, somos sujetos plurales, con unas zonas más desarrolladas que otras, unas zonas que las reprimimos más que otras, vamos, una zona, unos aspectos o unas actitudes, etcétera, ¿no?, o unas personalidades en suma, ¿no? Somos en ese sentido polifónicos, ¿no?, también, ¿no?, en el sentido de las voces, ¿no? Entonces, justamente ahora que ya empiezo a dejar de hablar como el profesor serio, académico, en fin, y así como muy de profesor universitario, etcétera, empieza ya a olvidarse, pues ahora nace la otra, o renace, o crece la otra personalidad, ¿no?, de la persona que en un momento determinado, junto a toda esa seriedad, porque, como he dicho muchas veces, mis responsabilidades con la teoría y la crítica literaria han sido muy serias, y yo me lo he planteado muy seriamente, pero a la vez tenía pues también momentos en los que consideraba que tenía derecho a divertirme también con la literatura, inventándome historias que en la mayoría de las veces tenían que ver con una obra, con la obra de un poeta o con el teatro, etcétera, ¿no? Inventarme eso que implicaba en cierto modo pues un homenaje también, ¿no?
porque lo que yo hago en un momento determinado, con Antonio Carvajal, por ejemplo, que fue la primera de estas intervenciones en nada convencional, pues fue hacerle un homenaje, ¿no? Tenía mucho de homenaje al propio Antonio Carvajal, como lo que hice pues, cuando vino Alberti en Granada, lo de Actó, por ejemplo, la carta que me escribe Actó, en fin. Todo eso sin entrar ya en cómo pues hay veces que estas cosas tú las lanzas y la gente pues las coge por donde pilla, y hay gente que se lo cree todo, ¿no? Aunque tú digas que has ido a hacer un soneto a la luna y bueno, a lo mejor, en fin, no sé, será verdad esto y tal, ¿no? Esto es. Bueno, también he de decir que desde ese espacio de diversión, como en su sentido etimológico, ese espacio de ficcionalización, ha otorgado títulos que hoy están considerados en el currículum de algunos poetas. Por ejemplo, lo nombró doctor honoris causa al poeta Antonio Carvajal por la Universidad de Rye Park. Rider Park. Sí, y consta ese dato en la cátedra Miguel Delibes. En la biografía de Antonio, allí está, y es doctor honoris causa, que es decir, que no solamente ha sido profesor, sino toda una institución a la hora de crear esos personajes y ese espacio, desde luego. Bueno, pues Antonio, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna intervención más? Podría preguntar muchísimas cosas más, pero ya es una hora razonable para poner fin a esta entrevista. Yo solamente quiero concluir diciendo que ojalá la Universidad Española contara con miles de Antonios Sánchez Trigueros. Sería mucho mejor nuestro país. Gracias, Antonio. Muchas gracias, y aquí sigo, al pie del cañón.